Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula Una historia de las montañas Raged, escrito por Edgar Allan Poe. Y por si se lo preguntaban, así es. Esta historia es de otro libro que me compré. Espero que lo disfruten. Este libro también tiene muchas más historias que planeo irles trayendo poco a poco. Durante el otoño de 1827, cuando residía cerca de Charlottesville, Virginia, conocí por casualidad al señor Augustus Bedloe. Este joven caballero era notable en todos los aspectos y despertó en mí un profundo interés y curiosidad. Me fue imposible comprender sus relaciones, tanto las mortales como las físicas. Nunca investigué de dónde venía. Incluso a su edad, aunque lo llamo joven caballero, había algo que me asombraba en no pequeña medida. Ciertamente parecía joven y no dejaba de hablar de su juventud, pero había momentos en los cuales yo no habría tenido el menor reparo en imaginarlo de 100 años, pues nada había tan peculiar como su aspecto exterior. Era singularmente alto y delgado, bastante encorvado, y sus miembros resultaban excesivamente largos y enflaquecidos. Su frente ancha y baja y su tez exsangue, la boca grande y flexible, los dientes ferozmente desiguales, aunque sanos como jamás había visto en una cabeza humana. Sin embargo, la expresión de su sonrisa no era de ningún modo desagradable, como podría suponerse, aunque carecía de los matices de la variación. Era una sonrisa de profunda melancolía, de permanente y molesta tristeza. Tenía los ojos enormemente grandes y redondos, como los de un gato. Sus pupilas, al menor aumento o disminución de la luz, experimentaban la misma contracción o dilatación que se observaba en la familia de los felinos. En momentos de excitación, las órbitas de sus ojos brillaban de modo casi inconcebible. Parecía que emitían rayos luminosos, aunque no como un reflejo, sino como el efecto de una vela o el sol. Con todo, en su estado ordinario, su mirada era tan opaca, tan sutil y un poco tonta, que transmitía la impresión de un cadáver por un largo tiempo enterrado. Esos rasgos de su persona parecían causarle gran fastidio, y continuamente se refería a ellos por medio de excusas que apenas lo justificaban, pretextos que, al ser escuchados por primera vez, me causaron una dolorosa impresión. Sin embargo, me acostumbré rápidamente y mi inquietud desapareció. Más bien, parecía tener el propósito de afirmar directamente el hecho de que físicamente no siempre había sido lo que era en ese momento y que una larga serie de ataques neurológicos lo habían reducido a un estado de belleza poco frecuente, que ahora yo observaba. Durante muchos años había sido el paciente de un médico llamado Templeton, un señor viejo de unos 70 años, a quien había conocido en Saratoga, y cuyo cuidado, mientras tanto, recibía, o imaginaba que recibía, gran beneficio. El doctor Templeton había viajado mucho en su juventud y en París se convirtió con entusiasmo en un seguidor de la doctrina de Mesmer. Únicamente por medio de remedios magnéticos logró aliviar los agudos dolores de su paciente, y ese éxito inspiró en este último cierto grado de confianza en las opiniones que daban origen a aquellos remedios. Sin embargo, el doctor había luchado, como todos los entusiastas, para lograr la concienzuda conversión de su pupilo, y, finalmente, consiguió su propósito de que se sometiera a numerosos experimentos. Por una repetición frecuente de los mismos, había surgido un resultado que desde aquellos días ha llegado a ser tan frecuente como para atraer poca o ninguna atención, pero que en la época sobre la que escribió apenas se conocía en Norteamérica. Quiero decir que, entre el doctor Templeton y Bedloe,
Poco a poco había crecido una evidente y fuertemente acentuada conformidad o relación magnética. Sin embargo, no estoy preparado para sostener que dicha afinidad pudiera extenderse más allá de los límites del simple poder productor del sueño, sino que este poder había obtenido una gran intensidad. Al principio, el mesmerista, en su primer intento de producir la somnolencia magnética, fracasó por completo. En el quinto o sexto experimento, después de largos y prolongados esfuerzos, obtuvo un éxito parcial. Solo en el duodécimo tuvo el triunfo completo. Después de este, la voluntad del paciente sucumbió rápidamente a la del médico. De modo que, cuando los conocí por primera vez a ambos, el sueño se producía casi inmediatamente por la simple voluntad del operador, aun cuando el enfermo no se diera cuenta de su presencia. Solo ahora, en el año 1845, cuando milagros similares son presenciados diariamente por miles de personas, me atrevo a resaltar la aparente imposibilidad como un acto hueco. El temperamento de Butler era, en el más alto grado, sensible, excitable y entusiasta. Su imaginación resultaba singularmente vigorosa y creativa, y, sin duda, esta fuerza adicional derivaba del uso habitual de la morfina, que tomaba en altas dosis y sin la que le habría resultado imposible vivir. Acostumbraba a aplicarse una dosis muy grande inmediatamente después del desayuno, o más bien inmediatamente después de una taza de café muy cargado, pues no comía nada hasta el mediodía, y entonces salía de la casa, solo o acompañado por su perro, a dar un largo paseo por la cadena de salvajes y tristes colinas que se extendían al oeste y sur de Charlottesville, y que son conocidas con el nombre de Montañas Rayet. En un día oscuro, cálido y nublado de fines de noviembre, en ese periodo de las estaciones que en los Estados Unidos se llama verano indio, el señor Bedloe fue como de costumbre hacia las colinas, pero pasó el día y el señor Bedloe no regresó. Cerca de las 8 de la noche, bastante alarmados por su prolongada ausencia, íbamos a salir a buscarlo, cuando inesperadamente apareció en el mismo estado de salud que de costumbre y un humor mejor que el ordinario. El relato que nos hizo de su paseo y de los acontecimientos que lo habían detenido durante el día fue realmente sorprendente. Ustedes recordarán que eran cerca de las 9 de la mañana cuando salí de Charlottesville. Inmediatamente dirigí mis pasos hacia las montañas y cerca de las 10 entré en un desfiladero que era completamente nuevo para mí. Seguí las sinuosidades de aquel paso con mucho interés. El escenario que se presentaba por doquier, aunque no pudiera llamarse grandioso, tenía un indescriptible y delicioso aspecto de triste desolación. La soledad parecía absolutamente virgen y no pude sino creer que el verde césped y las rocas grises que pisaba nunca habían sido holladas anteriormente por los pies de ningún ser humano. La entrada del barranco estaba tan apartada y era tan inaccesible, salvo a través de una serie de desviaciones, que no es inconcebible que fuera el primer aventurero, si no es que el único, que hubiera penetrado en su interior. La densa y peculiar niebla o humo que distingue el verano indio y que ahora colgaba pesadamente sobre todos y cada uno de los objetos servía sin duda para ahondar las vagas impresiones que éstos creaban. Era tan densa la agradable neblina que nunca pude ver más de 10 metros delante del camino que recorría. La senda era excesivamente sinuosa y, como el sol no podía verse, pronto perdía el rumbo de la dirección en la que viajaba. Mientras tanto, la morfina había hecho su acostumbrado efecto de revestir al mundo exterior con un intenso interés, en el temblar de una hoja, en el matiz de una brizna de hierba, en la forma de un trébol, en el zumbido de una abeja, en el brillo de una gota de rocío, en el soplo del viento, en los suaves olores que venían del bosque.
se formaba un universo de sugestión, un tren de alegres pensamientos, abigarrados, rapsódicos y desordenados. Entretenido de esa manera, caminé varias horas, durante las que la niebla se espesaba sobre mí con tal extensión que al final me vi obligado a avanzar a tientas hasta que un indescriptible malestar se apoderó de mí, una especie de excitación y temblor nervioso. Temía caminar por la posibilidad de caer precipitado al abismo. Entonces recordé extrañas historias acerca de las montañas Rayet, sobre las incontables y fieras razas de hombres que habitaban sus bosques y cavernas. Un millar de vagas fantasías me oprimían y desconcertaban. Eran más desconcertantes mientras más imprecisas eran. Súbitamente, mi atención quedó en suspenso por el alto golpear de un tambor. Naturalmente, mi sorpresa fue extraordinaria. El sonido de un tambor en esas colinas era ignoto, y no me hubiera dejado más sorprendido el sonido de la trompeta de un arcángel. Luego surgió una nueva y aún más pasmosa fuente de interés y perplejidad. Se escuchaba un salvaje tintineo o sonido metálico como si fuera un manojo de grandes llaves. En aquel instante pasó a mi lado un hombre de tez oscura, medio desnudo y profiriendo alaridos. Tanto se me acercó que sentí su cálido aliento sobre el rostro. En una mano tenía un instrumento compuesto de una serie de anillos de acero que agitaba vigorosamente mientras corría. Apenas hubo desaparecido en la niebla cuando, jadeando detrás de él, con la boca abierta y los ojos centellantes, se precipitó una bestia enorme. No podía estar equivocado sobre su especie. Era una hiena. La vista del monstruo, en lugar de agitarme más, alivió mi terror, pues entonces me convencí de que estaba soñando e hice un esfuerzo por despertar. Caminé osadamente y con rapidez hacia adelante. Me froté los ojos, hablé en voz alta y me peñisqué las piernas. Una pequeña cascada de agua apareció ante mi vista. Me detuve ante ella, me lavé las manos, la cabeza y el cuello. Eso pareció disipar las sensaciones equívocas que hasta entonces me habían asaltado. Al levantarme, creo que me sentí otro hombre, y entonces proseguí firmemente y con complacencia el trayecto de mi desconocido camino. Al final, cansado por el esfuerzo y cierta opresiva pesadez de la atmósfera, me senté debajo de un árbol. En aquel instante apareció un débil rayo de luz y las sombras de las hojas de los árboles cayeron sobre la hierba, débilmente, pero bien definidas. Miré la sombra durante segundos con fijeza y admiración. Su forma me llenó de atónita sorpresa. Alcé los ojos. Era una palmera. Entonces me levanté apresuradamente en estado de terrible agitación. Imaginar que soñaba no podría durar mucho tiempo. Sentí que tenía perfecto dominio de mis sentidos, y esos sentidos traían ahora a mi alma un mundo de nuevas y singulares sensaciones. El calor, de pronto, se volvió intolerable. La brisa estaba cargada de un extraño olor y un suave murmullo, como el que baja de un río crecido que corre suavemente. Llegaba a mis oídos, mezclado con el peculiar susurro de una multitud de voces humanas. Mientras escuchaba con extrema sorpresa, que prefiero no intentar describir, una fuerte y breve ráfaga de viento se llevó a la niebla como por arte de magia. Estaba al pie de una montaña que dominaba una vasta llanura por la que corría un majestuoso río. En sus márgenes se elevaba una ciudad de aspecto oriental, tal como las que se describe en los cuentos de Arabia, pero de carácter aún más singular que cualquiera de ellas. Desde mi posición, algo alejada y sobre el nivel de la ciudad, podía divisar cada rincón y ángulo como si estuviera dibujado sobre un mapa. Las calles parecían innumerables y se cruzaban de forma irregular en todas direcciones. Eran más bien callejones largos y sinuosos que se veían absolutamente repletos de habitaciones.
Las casas eran pintorescas. A cada lado había una profusión de balcones, barandales, minaretes, hornacinas y miradores fascinantemente esculpidos. Abundaban los bazares y en ellos había ricos objetos en infinita variedad y abundancia. Sedas, muselinas, resplandeciente cuchillería, magníficas joyas y piedras preciosas. Además de esto, por todas partes se veían estandartes y palanquines, literas que llevaban damas veladas, elefantes majestuosamente engualdrapados, ídolos grotescamente vestidos, tambores, banderas, batintines, lanzas, masas plateadas y doradas, y en medio del gentío, del clamor y del tumulto y confusión generales, vaya, en medio de 1 millón de hombres negros y amarillos de turbante y túnica con las barbas flotantes, circulaba una innumerable multitud de bueyes sagrados, mientras nutridas legiones de monos inmundos, pero sagrados, trepaban, parloteaban y chillaban por las cornisas de las mezquitas o colgaban de los alminares y los miradores. Desde las hormigueantes calles descendían, hacia la orilla del río, innumerables escalinatas que llevaban a los baños, mientras el río mismo parecía hacerse paso con dificultad entre las nutridas flotas de barcos profundamente cargados que cubrían su superficie a lo largo y a lo ancho. Más allá de los límites de la ciudad, se levantaban en frecuentes grupos majestuosos la palmera y el cocotero, con otros gigantescos y exóticos árboles de edad vetusta. Aquí y allá se divisaba algún arrozal, la choza de paja de un campesino, una cisterna, un templo solitario, un campamento de gitanos o alguna graciosa doncella solitaria que caminaba con un cantero sobre la cabeza hacia la orilla del río. Desde luego, pensarán que soñaba, pero no era así. Lo que veía, lo que oía, lo que sentía y lo que pensaba no tenía nada de la inequívoca naturaleza del sueño. La acción era vigorosamente consecuente. Al principio, como dudaba de que realmente estuviera despierto, hice una serie de pruebas que me convencieran de que lo estaba. Ahora bien, cuando uno sueña y dentro del sueño sospecha que está soñando, la sospecha nunca deja de confirmarse y quien sueña se levanta casi al instante. Por eso, Novalis no se equivocaba al decir que estamos a punto de despertar cuando soñamos que soñamos. Si la visión se me hubiera presentado tal como la describo, sin la sospecha de que fuera un sueño, entonces debería haberlo sido, sin duda, pero tal y como sucedió, y sospechada y probada mi teoría de la ensoñación, tal como lo fue, me veo forzado a clasificarla entre otros fenómenos. En eso estoy seguro de que usted se equivocará. Observó el doctor Templeton. Pero continúe. ¿Usted se levantó y descendió hasta la ciudad acaso? Así es, me levanté. Me levanté, como usted dice, y descendí a la ciudad. Por el camino me encontré con un inmenso populacho que obstruía todas las avenidas. Todos sus componentes seguían la misma dirección y mostraban la excitación más salvaje. De repente, y movido por algún impulso inconcebible, llegué a sentirme imbuido intensamente por el interés de lo que iba a pasar. Parecía sentir que tenía un papel importante en el juego, sin comprender exactamente de qué se trataba. Sin embargo, frente a la multitud que me rodeaba, experimenté un profundo sentimiento de animosidad. Me aparté de ella y rápidamente di un rodeo para entrar en la ciudad. Ahí todo era tumulto y contienda. Un pequeño grupo de hombres con indumentaria medio india, medio europea, comandado por el pequeño caballero de uniforme parcialmente británico, combatía en absoluta desigualdad contra el hormigueante populacho de las avenidas. Me uní al grupo más débil, tomé las armas de un oficial caído y luché sin saber contra quién lo hacía, con la nerviosa ferocidad de la desesperación. Pronto fuimos vencidos por la masa y tuvimos que buscar refugio en una especie de kiosco.
Ahí nos atrincheramos y por el momento estuvimos seguros. Desde una abertura situada en la parte superior del kiosco, vi un enorme gentío en furiosa agitación que rodeaba y asaltaba un llamativo palacio que colgaba sobre el río. Entonces, de una ventana alta del palacio se descolgó una persona de aspecto afeminado, valiéndose de una cuerda hecha con los turbantes de sus criados. En la orilla había una nave en la que escapó hasta la orilla opuesta del río. Una nueva decisión se apoderó de mi alma. Dije algunas apresuradas palabras a mis compañeros y luego de lograr convencer de mi propósito a unos cuantos, hice una salida frenética del kiosco. Nos arrojamos entre la multitud que nos rodeaba. Al principio, retrocedieron y se reagruparon. Lucharon malamente y de nuevo volvieron a retroceder. Mientras tanto, habíamos sido arrastrados lejos del kiosco y llegamos a estar aturdidos, enredados entre las estrellas calles de altas y sobresalientes casas, en cuyos recodos el sol no había sido capaz de brillar. El gentío presionaba impetuosamente sobre nosotros, nos hostigaba con sus lanzas y nos abrumaba con el vuelo de sus flechas. Estas últimas eran notables, pues se parecían en algunos aspectos al Kris retorcido de los malayos, con la punta envenenada, eran largas y negras e imitaban el cuerpo de una serpiente arrastrándose. Una de ellas se clavó en mi sien derecha, me tambaleé y caí al suelo. Un mareo instantáneo y terrible se apoderó de mí. Luché, emití un estertor y quedé muerto. Difícilmente podrá pretender ahora, dije con una sonrisa, que su aventura no fue un sueño. Supongo que no sostendrá que está muerto, ¿verdad? Desde luego, cuando dije estas palabras, esperé algún comentario gracioso por parte de Bedloe, pero, para mi asombro, lo vi vacilar, temblar y ponerse terriblemente pálido, mientras guardaba silencio absoluto. Miré a Templeton. Estaba sentado, tieso y rígido en una silla. Sus dientes castañaban y los ojos parecían salirse de sus órbitas. Continúe, señor Bedloe. Dijo Templeton. Durante muchos minutos, mi único sentimiento, mi única sensación, fue de oscuridad y vacío, con la conciencia de la muerte. Finalmente, me pareció que una violenta y repentina descarga pasaba por mi alma, como una descarga eléctrica. Con ella llegó el sentido de la elasticidad y de la luz. Esta última la sentí, no la vi. En un instante me pareció que me elevaba de la tierra, pero no tenía presencia corpórea ni visible, ni audible, ni palpable. El gentío se había retirado, el tumulto había cesado, la ciudad estaba en relativo reposo. Debajo de mí yacía mi cadáver, con la flecha clavada sobre la sien y la cabeza enormemente hinchada y desfigurada. Eso lo sentía en lugar de verlo. Nada me interesaba, incluso mi cadáver parecía algo que no me concernía. No tenía voluntad, pero sentía un impulso que me obligaba a moverme y volé ligeramente fuera de la ciudad, por el mismo camino sinuoso que había recorrido al entrar. Cuando hube alcanzado el punto del barranco donde había encontrado a la hiena, nuevamente experimenté una sacudida como de pila galvánica y recobré la sensación de peso, de voluntad y de materia. Recobré mi ser original y dirigí apresuradamente mis pasos hacia casa, pero el pasado no había perdido la vivacidad de lo real. Ni siquiera ahora, por un instante, logro obligar a mi mente a considerar aquello como un sueño. Y no lo fue, aunque sería difícil resolver la manera de clasificarlo. Solo presumamos que la mente del hombre de hoy está al borde de alcanzar estupendos descubrimientos psíquicos. Conformémonos con esa suposición. En cuanto al resto, debo dar algunas explicaciones. Aquí tienen una acuarela que les hubiera mostrado antes si un inexplicable sentido de temor no me lo hubiera impedido. Observamos el cuadro que nos presentaba. No vimos en él nada de extraordinario, pero su efecto sobre Bedloe fue prodigioso. Casi se desmayó al verlo, y eso que no era sino un retrato en miniatura, de asombro parecido.
eso sí, que reproducía con absoluta fidelidad sus rasgos característicos, o al menos eso pensé. Pueden observar que la fecha de este retrato está aquí, apenas visible en esta esquina, 1780. El retrato fue hecho ese año y pertenece a un amigo mío muerto, un tal señor Oldeb, con quien llegué a tener gran intimidad en Calcuta durante el gobierno de Warren Hastings. Entonces solo tenía 20 años. Cuando lo vi en Saratoga por primera vez, señor Bedlow, la milagrosa semejanza entre usted y el cuadro me indujeron a abordarlo y a buscar su amistad, a hacer lo que fuera necesario para llegar a ser su constante compañero. Con el fin de llevar a cabo este propósito, me impulsó parcialmente, de manera esencial, el recuerdo lleno de pena del difunto, pero bien, en parte, una inquieta curiosidad hacia usted mismo, no exenta de sentimientos pavorosos. En los detalles de la visión de las colinas que usted presentó, describió con minuciosa exactitud la ciudad india de Benares sobre el río Sagrado. Los motines, el combate y la matanza fueron acontecimientos reales de la insurrección de Cheyte Singh, que tuvo lugar en 1780, cuando Hastings estuvo a punto de perder la vida. El hombre que escapó por la cuerda confeccionada con los turbantes fue el mismísimo Cheyte Singh. El grupo de kiosco eran cipayos y oficiales británicos, capitaneados por Hastings. Yo fui uno de los integrantes de ese grupo e hice cuanto pude por impedir la embestida y fatal salida del oficial que cayó en las callejuelas atestadas por la flecha envenenada de un bengalí. Aquel oficial era mi amigo más querido. Se trataba de Oldeb. Ustedes adivinarán por estas notas. En este momento nos enseñó una libreta en la cual varias páginas parecían haber sido escritas recientemente. Que en el mismo momento en que a usted le sucedían esas cosas en medio de las montañas, yo me dedicaba, aquí, en casa, a plasmarlas en estas páginas. Una semana después de esta conversación, apareció en un periódico de Charlottesville la siguiente nota. Tenemos el penoso deber de anunciar la muerte del señor Augustus Bedlow, un caballero cuyas buenas maneras y numerosas virtudes durante largo tiempo le han conferido el afecto de la gente de Charlottesville. Desde hace algunos años, el señor Bedlow padecía de neuralgias que frecuentemente amenazaban con terminar fatalmente, pero eso solo puede ser considerado como la causa parcial de su fallecimiento. La causa auténtica ofreció una especial singularidad. Hace unos días, en una excursión a las montañas Rayet, contrajo un ligero enfriamiento que le produjo una congestión en la cabeza. Para aliviar el malestar, Templeton recurrió al uso frecuente de la sangría. Le aplicaron sanguijuelas en las sienes, aunque tras un terrible y breve periodo, el paciente murió, pues se descubrió después que el tarro que contenía las sanguijuelas había sido introducida por accidente una de las sanguijuelas verniculares venenosas que, de vez en cuando, se encuentran en las charcas de los alrededores. Este anélido se adhirió sobre una pequeña vena en la sien derecha y su absoluta semejanza con las sanguijuelas medicinales hizo que el error se descubriera cuando era demasiado tarde. Estaba hablando con el director del periódico en cuestión sobre este notable accidente, cuando se me ocurrió preguntar por qué el nombre del difunto había aparecido como Bedlow. Supongo, dije, que usted tiene la suficiente autoridad como para emplear esa ortografía, pero yo siempre supuse que el nombre debía escribirse con una E al final. Autoridad no, prorrumpió. Una simple errata tipográfica. El nombre es Bedlow, con una E final. Todo el mundo lo sabe, y nunca en mi vida lo vi escrito de otra forma. Entonces, dije entre dientes mientras daba media vuelta. De hecho, sucede que la verdad es más extraña que cualquier invento. Bedlow, sin la E final, no es sino Oldeb al revés. Y este hombre me dice que se trata de un error tipográfico. Si les gustó esta historia y les gustaría que les traiga más historias del libro A través del tiempo, narraciones de viajeros en el tiempo,
Díganmelo en los comentarios. Además, si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y comentarlo. Haciendo esto, me ayudan a alimentar el algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por todo su apoyo. Los veo en el próximo video.